Muy buenas noches. Como siempre, esta cita comienza a las 7 de la noche. Estamos aquí comenzando la lectura de las columnas y la de hoy, mientras empiezan a aparecer en esta cita que siempre tenemos con los que nos leen y con los que nos cuestionan, porque de eso se trata, ¿no es verdad? No se trata de que todo el mundo esté de acuerdo con lo que uno escribe, sino que empiecen a plantear sus opiniones, pero siempre con respeto, ¿no es verdad? Y ojalá no siempre con referencia, sobre todo cuando uno es mujer, a la parte física, a las cosas que siempre nos suceden a las mujeres, ¿no? Las mujeres no siempre tenemos que ser referidas por nuestra parte física, sino por lo que nosotros estamos diciendo y estamos pensando. Eso es un consejo que doy para poder discutir con todos los que en algún momento difieren de mí. Acepto que no estén de acuerdo conmigo, pero por favor, cuando no están de acuerdo conmigo, no se metan con ni mi anatomía, ni mi capul, porque eso ya está pasado. Bienvenida a la discusión, pero con las ideas. Muy bien, ya empiezan a entrar aquí toda la gente. El tema de hoy tiene que ver con una elección sorpresiva que sucedió el jueves pasado, en un momento en que la Corte Suprema de Justicia estaba trancada. Digamos la verdad, no había podido nombrar a las vacantes que hay de magistrados que han salido de la Corte y estaba realmente en una sin salida o sorpresa. Hubo humo blanco. 2 magistrados que estaban en la Corte Suprema de Justicia y que habían insistido en votar de otra manera, no entregándole el voto a Barbosa, que es Francisco Barbosa, el actual o en ese momento alto comisionado para los derechos humanos, que era el que más o menos era el más favorito pues para ganar. Ellos se habían de alguna manera resistido a darles el voto. De pronto, ¡pum!, hubo humo blanco y se eligió como nuevo fiscal de la Nación a Francisco Barbosa, que era, digamos que yo creo que de la terna era el candidato, pues obviamente ya cantado que iba a ser elegido, como lo fue en su momento Néstor Humberto Martínez cuando entró en esa terna y llegó a la Corte, y todo el mundo sabía que si iba a haber un humo blanco, ese humo blanco iba a ser en favor de Néstor Humberto. Bueno, aquí pasó lo mismo. Lo que pasa es que fue sorpresivo porque no se esperaba que estuvieran de acuerdo todos los miembros de la Corte, pero en fin, lo hicieron. El tema es el siguiente. Mi tema tiene que ver precisamente con esa elección de este puesto que yo creo que es el puesto más importante de Colombia, el que tiene más poder, el que concentra más poder, sin duda mucho más que un presidente. ¿Y saben por qué me preocupa profundamente? Porque como nunca la Fiscalía está viviendo una de las peores crisis institucionales. En todas las encuestas, la Fiscalía es de las instituciones de la justicia la que peor le va en imagen. Y todo porque hemos tenido una serie de fiscales, porque no solo Néstor Humberto Martínez, que ha sido un desastre, cuya gestión ha sido muy cuestionada y que se ha vuelto casi que un delito cuestionarlo, incluso una vez después de que él salió de ese ministerio, de esa institución. Pero no solamente Néstor Humberto, desde atrás, Montealegre, la propia Vivian Morales, ha sido un elemento muy complicado, digamos, de la política colombiana, tocar el tema de la Fiscalía. Era la gran institución y hoy está sumida en una crisis profunda, llena de escándalos, llena de chuzadas, dice que están sucediendo chuzadas, escándalos de chuzadas, escándalos de corrupción y escándalos y a investigaciones que nunca llegan a buen puerto. Solamente en el caso de Aida Merlano, por ejemplo, en el caso de Aida Merlano, la única presa por haber comprado votos en la costa y sobre todo en Barranquilla, en el grupo que representa a Aida Merlano, que era un grupo de los Char y de los Harley, pues la única presa es Aida Merlano. Muy bien, ahora sí comenzamos. ¿Qué pasa con las demás? ¿Qué pasa con las investigaciones contra Char y contra Harley? Nunca pasó nada en la Fiscalía de Néstor Humberto, ni en la Fiscalía encargada que dejó Espitia, y vamos a ver qué pasa con este nuevo fiscal. Pero vamos a la columna. Mi columna la titulo Peor que Néstor Humberto. Del nuevo fiscal general Francisco Barbosa me preocupa su falta de carácter. Esa ausencia de talante y de temple la demostró en este episodio que me sucedió hace mes y medio, cuando publiqué
en la revista Semana una columna que titulé Camino a Barbosa, ¿sí? Y en la que califiqué de mediocre la terna presentada por el presidente a la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal. Dije en esa oportunidad que la menos peor de la terna era Clara María González, la secretaria jurídica, la actual secretaria jurídica del presidente Duque, porque al menos ella se había opuesto a que se declarara la conmoción interior pedida por Martínez Neira, que de alguna manera, y lo dije así, se había inventado para justificar de alguna manera su estrepitosa renuncia. También critiqué a Barbosa porque cambiaba sus posiciones de acuerdo con el empleo al que aspiraba. Recordé, por ejemplo, que cuando quiso aspirar a ser magistrado de la JEP, se convirtió en el más fervoroso defensor de la justicia transicional. Increíble. Y hasta escribió un libro sobre el tema, recordamos mucho, libro que ahora él mismo vende como si fuera el gran tratado de justicia transicional que el mundo estaba esperando. Barbosa, que se vende como si fuera nuestro Luigi Ferrajoli, ese gran experto de justicia transicional en el mundo, pues en realidad hizo un libro sobre ese tema, pero con el propósito de que le dieran el puesto de magistrado de la JEP. Óigame bien. Y cuando no se lo dieron, pues de un día para otro se volvió duquista. Y no solo se volvió duquista, sino que cuando fue nombrado en la presidencia, pues se dedicó a intentar quitarle competencias a la JEP, después de que la había defendido en su libro. Eso es lo que yo llamo falta de carácter, o por lo menos una inconsistencia ideológica. Ese día en que salió la columna, que se llamaba Camino a Barbosa, que fue hace mes y medio, me llamó con insistencia el propio Francisco a decirme que quería hablar conmigo para hacerme algunas aclaraciones. Yo he tenido siempre una buena relación con él y le dije que fuera a mi casa. Me señaló que mi columna tenía varias imprecisiones, pero que no quería que rectificara ninguna porque solo buscaba que yo las tuviera claras. Me pareció bien, se fue tarde, luego de haber hablado de muchísimos temas. No habría revivido este episodio o este incidente, diría yo, de no haber sido porque llegaron la semana pasada estos documentos, estos derechos de petición que tengo yo aquí, que además fueron pedidos por un periodista del Blue Radio hace unas semanas. Un periodista de Blue Radio le pidió a Presidencia que por favor le mandara y le enviara todos los derechos de petición que Néstor Humberto Martínez había enviado a Presidencia. Y oh sorpresa, ¿qué descubro? Pues que hay unos derechos de petición efectivamente que presentó Néstor Humberto Martínez a 3 funcionarios de la presidencia del presidente Duque. Francisco Barbosa, actual en ese momento alto consejero para los derechos humanos, Miguel Ceballos, alto consejero para la paz, y Clara María González, que era y que es la secretaria jurídica del presidente Duque. ¿Cuál era el propósito de ese derecho de petición planteado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez? Pues tenía el propósito de desvirtuar una afirmación que yo hacía en esa columna que se llamaba Camino a Barbosa, en la que decía que él había pedido o movido la tesis de una conmoción interior luego de su renuncia. El fiscal dice que nunca pasó eso y la niega. El exfiscal Néstor Humberto Martínez. Pues miren lo que pasó. En ese derecho de petición que tengo yo aquí, Martínez Neira les pregunta a los 3 funcionarios si es cierto que el 11 de mayo del 2019 ellos estuvieron en una reunión con el presidente Duque, en la que además estaban la doctora Clara María González, repito, secretaria jurídica de Presidencia, Miguel Ceballos de Paz, ¿sí?, y Francisco Barbosa, ¿sí?, entonces consejero para los derechos humanos, junto con María Paula Correa, secretaria privada del presidente. La idea era que en esa reunión, él preguntaba si en esa reunión Néstor Humberto Martínez había tocado el tema de la conmoción interior. Según el derecho de petición de Néstor Humberto Martínez, esa reunión probaba que él nunca había tocado nada que ver, no había tenido nada que ver con el tema de conmoción interior. Miren la respuesta. La respuesta que dio la secretaria jurídica, o sea, Clara María, que era también miembro de la terna, fue
la de que esa reunión a mí me sorprendió. Y miren lo que dijo. Dijo que esa reunión de ese día, precisamente del 11 de mayo, ni ella ni el presidente Duque asistieron, porque se encontraban en Buga y en Mocoa respectivamente. ¿Aló? Muy bien. Clara María González sí dice en su derecho de petición a Néstor Humberto Martínez que hubo otra reunión el 15 de mayo, en las horas de la tarde, después de conocerse por los medios de comunicación la decisión de la sección de revisión del Tribunal para la Paz, o sea de la JEP, de aplicar la garantía de no extradición a favor de Santrich, y que el presidente la citó, oigan esto, a su despacho, pero que cuando ella llegó al salón solo estaba el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, es decir, que no estaba ni Barbosa ni Ceballos, ¿sí?, ni los demás que habríamos mencionado. González, Clara María González, dice además en su respuesta al derecho de petición que no le puede dar esa información a Martínez, es decir, el contenido de lo que se discutió en esa reunión privada con el presidente Martínez y ella, ¿sí?, porque se trató de una reunión informal en la que las opiniones no quedaron grabadas ni registradas en las actas. Y más o menos da a entender que su petición está fuera de lugar. Yo pregunto, aquí entre comillas, ¿qué hace un exfiscal como Néstor Humberto Martínez pidiendo información sobre reuniones informales que se hicieron con el presidente Duque hace 10 meses? Bueno, eso es un paréntesis, ¿no? Una de dos, o el presidente Duque tiene el don de la ubicuidad y es como el Espíritu Santo y puede estar en dos lugares a la vez, es decir, en Mocoa y en su despacho, ¿sí?, o el nuevo fiscal, acucioso por hacer pinos ante el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien por lo demás ha desatado una persecución judicial contra todos los periodistas, óigame esto, que nos atrevemos a cuestionarlos, pues ni siquiera verificó si la fecha que planteaba Néstor Humberto Martínez en su derecho de petición era la correcta, ¿sí? Y tampoco ni siquiera investigó si él mismo estaba o no en esa reunión. Contestó rápido y no verificó. Aquí no termina esta historia. Una de las aclaraciones que Barbosa me hizo aquella noche que estuvo en mi casa, ¿sí?, fue la siguiente. Usted se equivocó en decir que Clara María González había sido lo que se había opuesto a la declaración de conmoción interior luego de la renuncia de Néstor Humberto Martínez, me dijo. No fue ella la que paró esa propuesta que había sido planteada por Néstor Humberto Martínez. Me aclaró como si fuera el héroe de la jornada. Y miren lo que me contestó. Fui yo. O sea que fue él y no Clara María el que había trancado todo el tema de la conmoción interior que sí se preparaba y que el presidente Duque finalmente no quiso plantear ni firmar. Sin embargo, un mes después le respondió a Martínez Neira en un derecho de petición todo lo contrario, lo cual demuestra que Barbosa, el nuevo fiscal, es capaz de sostener dos versiones de un mismo hecho dependiendo quién es el que se lo pregunta. Si eso no es falta de carácter, ustedes me dirán entonces qué es. Es un alivio, y eso lo digo con todo el respeto y la sinceridad del caso, que el nuevo fiscal que llega a la fiscalía, llegue ligero de equipaje, que no tenga los conflictos de interés que tuvo Néstor Humberto Martínez. Esa es muy buena noticia. Sin embargo, la mala noticia es que tiene que probar que no llega a guardarle la espalda al que lo ternó, que no le pase lo mismo que hizo Néstor Humberto Martínez con Juan Manuel Santos, ¿sí? Y que tampoco es el fiscal Pelele de Néstor Humberto Martínez quien sigue manejando los hilos del poder en la fiscalía y quien ahora, como si fuera poco, está utilizando su poder no solo para perseguir a los periodistas que lo cuestionan, sino para exigirle a la secretaria privada de Palacio del presidente Duque que revele las conversaciones informales o privadas del propio presidente Duque. ¡Wow! Aquí estamos en un momento muy raro.
y de mucha confusión y sobre todo poco transparente. Y se necesita de un talante realmente, de una persona muy independiente que realmente llegue a la fiscalía para poder deshacer todos estos entuertos. Cuesta trabajo pensar que puede haber una fiscalía peor que la de Néstor Humberto Martínez, pero como nos recuerda el principio de Peter, que alguien me dijo que no es de Peter sino de Murphy, es cierto, de Murphy, todo lo que comienza mal siempre es susceptible de empeorar. ¿Saben qué? Ojalá me equivoque por el bien de Colombia y de todos. Muchísimas gracias.